Saludamos al doctor Diego Delgado Jara. Él es un político local de vieja data y se pertenece actualmente al colectivo Ecuador Libre y Eterno. Doctor Delgado, usted sobre todo es un hombre cívico, un patriota que le preocupa el país. Hemos leído muchas de sus obras, de sus artículos, de sus libros, y a usted le interesa no solamente Cuenca, sino el país, la suerte que corre nuestro Ecuador, y estamos viviendo una etapa sumamente difícil aquí en Cuenca, con gravísimos problemas de seguridad que tienen un escenario macabro en este centro de reclusión de Turi. Las vías destrozadas, avisos de la naturaleza que dan cuenta de que hay que tomar acción para proteger las fuentes de agua de esta ciudad. Y el país, qué decir, con graves problemas de gobernanza, sin instituciones sólidas, un país en permanente crisis política. ¿Por dónde empezar a diagnosticar estos problemas y a conocer su punto de vista? A ver, primero permítame agradecerles, saludar a todos quienes son parte del sistema informativo, pues, que lo coordina y lo dirige usted, Gustavo, y un saludo respetuoso y cordial a toda la audiencia. Yo diría que el origen de los problemas se encuentra en la ausencia de democracia y en la ubicación de lo que llamaríamos un sistema electoral fraudulento. Es duro decirlo, pero lo podríamos demostrar con las cifras justamente del propio Consejo Nacional Electoral y comparando con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el último proceso electoral, el del año 2021, hubo 1.597.000 votantes fantasmas. En la elección de alcaldes, prefectos y gobiernos autónomos descentralizados del 24 del mes de marzo, del año 2019 habían 1.790.000 votantes fantasmas. Luego, recuerde usted que el Ecuador debe ser el único país del mundo donde no dejan abrir ni las urnas. Los señores del Consejo Nacional Electoral proclaman los resultados. El artículo 141 del Código de la Democracia permite abrir las urnas. No es por, aquí en Ecuador no se abren las urnas. ¿Qué va? Fulano y Sutano son los finalistas. Con los datos que tenía el propio Consejo Nacional Electoral contabilizado, según ellos, el 98.56% de la votación del Ecuador, recuerde usted, y lo publicó Diario El Universo, el día martes 9 del mes de febrero del año 2021. Y tengo aquí justamente un compendio de esa publicación. En ocho provincias ganó UNES. En 14 ganó Pachacuti y el presidente Lazo ganó en 2, una de ellas Galápagos, que tiene 16.000 votantes en total, una fracción de Baños, una fracción de Sinincay, de Sayausí, del Valle, de cualquiera de las parroquias de Cuenca o de los cantones de la SOI, una pequeña fracción. Ahí ganó, pero es finalista y luego lo proclaman. Y yo pienso de que él que estuvo de acuerdo inicialmente, en base a un acuerdo otro sector político, de abrir las urnas del 100% en Guayas y 15% en las provincias, en 15 provincias del 50%, luego dio marcha atrás, porque entiendo que le dijeron, hay una carta incluso de un abogado, Andrade Arosemena, que anda siempre, entiendo, junto a Jaime Nebot, en la que cuando pelean le dio a entender de que la gente del Consejo Nacional Electoral por otra vía, le habrían hecho saber que no era ni finalista, que cómo puede pedir que recuenten los votos. Bien, Y yo creo que no una ocurre eso. situación en donde los políticos que están en el poder no están legitimados, es lo que usted expone, doctor Delgado, Absolutamente. pero ¿esto justifica o de alguna manera da cuenta de la situación realmente preocupante que estamos viviendo en todos los órdenes? Pero, a ver, el problema es que son instalados con fraude, y no solamente el actual. Recuerde usted que el señor Lenín Moreno Garcés fue elegido con 1.568.000 votos, igualmente fantasmas. Y el propio secretario de él, recordará usted, un nicaragüense, Eduardo Mangas, en una polémica con la gente del propio Alianza País, dijo, no ganamos ni la primera ni la segunda vuelta. Hay el video. Es decir, ¿qué ganaron? La tercera vuelta que no existe. ¿Cómo ganaron la presidencia? Recuerde que cuando fue reelecto el señor economista
Rafael Correa. Incluso había un centro paralelo de digitalización que encontraron en Guayaquil. Bueno, ¿y quién o quiénes manejan todo esto? Bueno, son los círculos financieros más importantes del mundo, pues que van instalando gobiernos títeres con fraude para que se dediquen a la transferencia de toda la riqueza nacional a favor de las grandes corporaciones y los sectores de la oligarquía. Aquí, ¿cómo iban a permitir que la oligarquía pierda el control cuando aquí, perdóneme, pero aquí hay 4 jinetes del apocalipsis que manejan la política del país? Y le voy a demostrar con nombre y apellido. Doctor Delgado, ¿Quién? pero antes de ir a ese detalle, pero estos jinetes de la política van de la izquierda a la derecha en una situación pendular, pues No, 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 hemos no. transitado de la revolución del siglo XXI ahora al gobierno de Guillermo Lasso. No, es que eso no es así. El señor Guillermo Lasso, y él lo reconoce, hay una entrevista, si quiere le hago llegar la copia. El día, está publicada en la revista Vistazo 752, justamente del día 17 de diciembre de 1998. Él se reivindica como miembro del Opus Dei y un hombre profundamente religioso. Pero quiero recordarle que no solamente él, pues, es necesario recordar que, por ejemplo, hay incluso las fotografías, o sea, esto no es ninguna invención nuestra. En el libro que se publicó o se editó en Cuenca, en la LNS, Librería Nacional Salesiana, y que ha desaparecido incluso en Cuenca, pero hay una copia en la biblioteca de la Universidad Santiago de Guayaquil, ahí sacamos la copia nosotros. Publica el señor doctor Gustavo Noboa Bejarano, ¿sí? Y allí justamente indica lo siguiente, y pone la foto del grupo de oración San Pablo, de los gustavinos, de la gente que está con vínculos directos e indirectos con la misma organización de extrema derecha del señor Guillermo Lasso. Incluso Guillermo Lasso le ayuda a financiar la campaña económicamente a Correa, recuerde. Entonces, si nosotros analizamos las cosas en rigor, yo me podría comprometer a mostrarle en un programa que usted me avise con un poquito de anticipación, le vengo trayendo hasta las fotos. Está publicado en el libro que se llama Mi vida de Gustavo Noboa. Está publicado en la fotografía a la que hace relusión Gustavo Noboa. También recuerde usted en el Séptimo Rafael de Mónica Almeida, que dirigía el informativo del el diario El Universo en Quito, y Ana Karina López de Vistazo. Y está también publicado en la revista Vistazo del 25 del mes de abril del año 2019. Es decir, son parte de la misma extrema derecha católica. Correa, perdóneme, pero él ha entregado casi toda la riqueza nacional a las multinacionales. No es esa una política de izquierda. Un hombre de izquierda fue el presidente Salvador Allende Gossen, presidente de Chile. Él recuperó para el pueblo de Chile, recuerde usted, las minas de Chuquicamate, el Teniente, la Escondida, Salvador. Y este año, las minas de cobre de Chile le dan 7.350 millones de dólares al pueblo de Chile. Aquí Correa y ahora Lasso tienen el mismo empeño de favorecer a las grandes corporaciones extranjeras. Es Han decir, destruido toda la usted institucionalidad del sostendría país. que aquellas teorías conspirativas en donde el poder económico del mundo, el Opus Dei, la derecha lo están dominando todo, también aquí en Ecuador. Totalmente en el Ecuador, claro. Vea la política. ¿Cómo es posible que en el Ecuador, perdóneme, miren, ni siquiera han informado el hecho de que la vacuna era opcional? Eso declaró la propia ministra de Salud el 24 de junio del año 2021. Y hay un convenio internacional de carácter mundial que está vigente desde el 19 del mes de noviembre del año 2005. Ok, Es de la pero UNESCO. doctor Delgado, de esto podríamos conversar mucho, pero aterricemos en el tema local que le había propuesto. ¿En dónde entran nuestras autoridades, el alcalde, la prefecta, nuestros asambleístas, los principales representantes públicos dentro de esta teoría? A ver, yo creo que a nivel legislativo, si hubieran hecho el recuento de votos, a lo mejor alguna gente que no fue designada o no fue proclamada, ¿sí?, habría reivindicado su designación. Y a lo mejor personas que están electas, entre comillas, a lo mejor no hubieran recibido el respaldo social. Es que no se sabe, todo es un fraude. Aquí han hecho mayorías, pero de risa. 100 de 137 asambleístas metió en el año 2013 al 2017 Correa.
luego metieron 75, ahora dice que tenían 49, etcétera, etcétera. No hay cómo creer, mire, los acuerdos políticos que deciden todo. Mire, el acuerdo para tomarse Quito. Allí había el acuerdo de los correístas con el Partido Social Cristiano. El señor Yunda va acompañado de Santiago Guarderas, que es el director del Partido Social Cristiano en Quito y candidato a asambleísta en el 2017. En Guayaquil igualmente el mismo acuerdo. Va la señora Cintia Viteri, ¿con quién? Con el señor Carlos Luis Morales, que era de los correístas, del que encabezó la lista. Pero doctor Delgado, no nos está contestando lo que le habíamos sugerido. Razones de por qué estamos así en la ciudad de Cuenca. Es importante conocer las razones para poder, por lo menos, delinear en principio soluciones a mediano plazo o a futuro. A ver, yo creo que es necesario. Primero era el problema de la legitimidad de la representación, pero habrá ocasión quizás para dialogar alguna vez sobre eso. Pero yo le haría una reflexión. A ver, ¿cómo es posible? Nosotros intentamos hacer una reforma constitucional en el año 1995, estoy hablando hace 26, 27 años, y le planteábamos de que lo que debería en el Ecuador garantizarse es que, por ejemplo, 20 o 25%, o una cantidad, un porcentaje, que se puedan poner de acuerdo, vaya directamente a los gobiernos autónomos descentralizados, incluso para quitar la tentación de las autonomías, de lo que significa otras formas de organización político-administrativa del país. Un porcentaje directamente a los gobiernos autónomos descentralizados, como tiene Francia. La legislación francesa tiene justamente un porcentaje que le dan a los gobiernos autónomos descentralizados, como se llama acá, y Francia tiene más de 27,000 cantones. Entonces, yo creo que aquí en el Ecuador hace falta ir a una legislación que garantice el acceso a los fondos, primero. Segundo, yo creo que también es importante notar qué cosa. Mire usted, hay cantones en el Ecuador que piden crédito internacional, porque eso le permite el artículo 124, 128 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Cómo construye Quito el metro? Con crédito internacional, que se hace cargo el municipio, aunque le respalde el gobierno. Pero yo me permitiría además hacer aquí una reflexión. ¿Por qué en el Ecuador los organismos seccionales, al igual que un organismo nacional, no pensar o diseñar políticas, por ejemplo, en base de lo que es la contratación tipo BOT? B grande del verbo build o building, de construir, operar, administrar, y T, transferir o devolver. Recordemos que en el Ecuador se hicieron obras con este sistema. ¿Cómo se construyó el ferrocarril de Alfaro cuando no había el ingreso del petróleo ni había los tributos como ahora? ¿Cómo se construyó el puente del río Guayas en el gobierno de Clemente Higuero Vindaburo? Es decir, se pueden hacer contratos de concesión sin transferencia de dominio. Sin transferencia de dominio, donde la empresa que construye es la que pone la plata, administra el bien y tiene un límite a lo mejor del 100% de ganancia, pero tiene que primero garantizarse que ese concurso público para abrir simultáneamente las ofertas participen primero las compañías nacionales. Si no hay compañías nacionales de constructores, entonces puede ser una compañía internacional con fiscalización conjunta del organismo seccional o del Estado ecuatoriano con la empresa internacional. Estos serían fondos extras, doctor Delgado, pero hay un presupuesto general del Estado, me parece que está en el orden de los 35,000 millones de dólares, y hay un referente del PIB nacional en 100,000 millones de dólares aproximadamente en el año. ¿Qué relación existe entre contribución a ese PIB por parte de la SUAY y participación en el presupuesto nacional? A ver, ningún municipio del Ecuador, ninguno, entra en el presupuesto general del Estado, que por eso hay que reformar la Constitución. El artículo 292 de la Constitución de la República, hoy vigente, que tiene unas 5 líneas, dice textualmente: el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción, o sea, no entra, de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, no es parte
del presupuesto general del Estado digamos, la presencia, el financiamiento regular que debería tenerlo a través justamente del presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados. Yo le estoy señalando desde el artículo 292 de la Constitución. Habría que determinar normas complementarias. Ministro o autoridad que retenga los fondos de manera indebida será inmediatamente separado de sus funciones. Podría buscarse mecanismos igualmente de que los créditos de carácter internacional de gobiernos autónomos descentralizados, esos créditos, digamos, no podrían ser absorbidos por presupuesto del Estado de manera diferenciada o con segregación, porque por lo general absorben la deuda de Quito y Guayaquil y ese tipo de absorción de deudas no lo hacen con las provincias, en el caso de los gobiernos provinciales, y tampoco lo hacen con los gobiernos de carácter local. Pero yo creo que hay que buscar una legislación que permita que a través de cuerpos jurídicos y normas precisas se garantice la atención a las ciudades y a las provincias del Ecuador. Bien, doctor Delgado, vayamos al tema nacional. ¿Qué es lo que está pasando con el país? Bueno, yo pienso que la República está secuestrada. Es una realidad dolorosa, pero toda la legislación del país y no solo la Constitución de la República del año 2008, sino las leyes secundarias organizaron de tal manera el país que es una república maniatada. Permítame darle algunos ejemplos. Vea usted. El miércoles 23 de febrero publicó Diario El Universo en la primera página la siguiente noticia. En el año 2021 se habían producido 1.548 muertes violentas, sobre todo asesinatos. 1.548 asesinatos, cifras de la Fiscalía. Pero en el año entero solo había 9 sentencias, 9. Le podría ir demostrando las cosas que están sucediendo en el Ecuador. La primera causa de muerte de los adolescentes en el Ecuador, mire usted, el suicidio. La gente está matándose. De los 221 cantones del Ecuador, el 60% del consumo de la droga de la República está en un solo cantón, el cantón Guayaquil. Y el 52% de las personas que consumen droga están entre los 10 a los 17 años. Recuerde usted que hay 1.350.000 jóvenes que no pueden entrar a las universidades y son menores de 32 años. Está aquí yendo a pasar algo igual que en México. En México habían lo que se llamaba los ninis, y todavía existen, y el Papa incluso utilizó esa palabra en una visita a México. No trabajan, y no estudian, ni trabajan ni estudian, les llaman los ninis. ¿Cómo vive un joven que no estudia, que no tiene trabajo? Eso no es una tentación, por ejemplo, las actividades al margen de la ley, el microtráfico. Entonces, la sociedad ecuatoriana le han ido organizando para someterle a las políticas de la globalización, de la destrucción de la sociedad. Destrucción que pasa incluso por el propio aparato productivo. ¿Cómo es que meten 56 impuestos en los últimos años al sector industrial? Muchas empresas se van al Perú, se van a otro lado. Y mire, el gobierno reconoce que 7 de cada 10, el 70% de la población económicamente activa no tiene trabajo. Vayamos, doctor Delgado, a lo que está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo aquí en el país. ¿Cuál es su visión? El Ejecutivo quería tener todas las atribuciones para entregar y transferir la riqueza nacional. Lamentablemente eso no se le informa lo suficiente a través de la prensa escrita y la televisión más importante del país. Yo tengo aquí la ley orgánica para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, que es una de las 2 leyes que el gobierno metió para la vigencia, y la otra es la ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Mire, es un verdadero crimen contra el país lo que están pretendiendo hacer. En la ley que ya está vigente desde el día 29 del mes de noviembre del 2021, en el registro oficial 587, se establece una norma mediante la cual se puede traer incluso el dinero robado al propio pueblo ecuatoriano. Y pueden además todos los que tienen dinero en paraísos fiscales
traer al Ecuador y pagan el 3.5% y se acabó. Y queda todo legalizado. Dice artículo, mire, 25, efectos del acogimiento a un régimen impositivo especial. Dice, no se iniciarán, no puede iniciarse procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado. Si robaron la plata y llevaron a bancos extranjeros, pueden traer ahora, porque les garantizan que no iniciarán procesos de investigación penal por delitos como los de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, los que sacan el dinero y ponen en los paraísos fiscales para no pagar impuestos, pues en el Ecuador. Ahora pueden traer y nadie les puede seguir juicio penal por defraudación tributaria y otros que están establecidos en el Código Orgánico Integral. Esto es ley de la República, se lo impuso con las reformas de la ley tributaria. ¿Cuáles eran los contenidos más importantes que le preocupaban a usted de lo que se bloqueó en la Asamblea, esta ley de promoción de inversiones? Esa es la última. Bueno, yo creo que hay algo que hay unos 4 artículos que son terribles, que yo pienso que era el condumio. Yo le llamaba el cianuro metido en la sopa. ¿Por qué razón? Le puedo demostrar. Quiere el presidente de la República en el artículo 7, y también esa atribución para los alcaldes y los prefectos, el mismo artículo 7, dice que le corresponderá al presidente de la República la declaratoria, por ejemplo, de delegación de los sectores estratégicos y los servicios públicos. El presidente con decreto ejecutivo, ¿sí? También puede, y dicen, claro, de forma excepcional, pero todo el mundo sabe que aquí lo excepcional es lo regular. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, le corresponderá su máxima autoridad administrativa, alcaldes en los municipios y prefectos en los consejos provinciales, dice dicha declaratoria. Pero ¿qué podían entregar? Está en el artículo 8, donde están las definiciones. Para efectos y aplicación de esta ley se definen en los siguientes términos. ¿Qué significa cada campo que puede entregar a dedo el presidente de la República? Permítame, puede entregar absolutamente lo siguiente, porque el requisito es que esté bajo la regulación y control del Estado. Cárceles, infraestructura educativa en todos los niveles, hospitales y otro tipo de instalaciones para brindar servicios de salud, edificios de uso público, proyectos de regeneración urbana, unidades judiciales, autopistas, autovías, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, vías urbanas, ferrovías, ferrocarriles, metros, el metro de Quito puede dar el alcalde, tranvías, en el caso de Cuenca, monorrieles o sistemas o similares, teleféricos, funiculares y otros medios, ciclovías, senderos, túneles y puentes, infraestructura, dice, asociada a los distintos sistemas de transporte público, terminales, puertos, hidrovías, facilidades pesqueras, sistemas logísticos, centros de transferencia, aeropuertos, infraestructura de telecomunicaciones, servicios de gestión de desechos sólidos, o sea, el manejo de la basura, entre otra infraestructura pública destinada a satisfacer una necesidad básica de la colectividad y que, requisito básico, se encuentren bajo regulación y control del Estado. Y junto a eso, sectores estratégicos. ¿Qué puede entregar? Energía en todas sus formas, energía eléctrica, petróleo, gas, por ejemplo. Ahora, doctor Delgado, lamentablemente el tiempo se nos va agotando. Yo quisiera preguntarle, y bueno, en esto, ¿quiénes son los malos de la película, por así llamarlo? ¿Es el Ejecutivo que propone estos proyectos privatizadores o es el Legislativo que bloquea y no propone nada? Además, si es verdad lo que dice el Ejecutivo, condiciona su voto no precisamente por temas ideológicos o de análisis económico. 2 ideas claritas. Primero, quiero recordar que el artículo, la disposición general primera, dice que en todo lo que tiene que ver con este aspecto, el capítulo de esta ley, no entra, no se considera la ley orgánica de contratación pública. Por lo tanto, esto es a dedo, no hay concurso. El artículo 39, inciso segundo de la misma ley, dice que habrá toda la información del caso, excepto cuando hay una cláusula que diga que es confidencial, primera cosa. Segunda cosa, mire, entregar los bienes de la República con la palabra delegación que entraña desde la concesión, autorización de construcción, pero también permite privatización, pues, porque eso lo define así originalmente el artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, y ha estado vigente eso desde el día viernes 31 de diciembre de 1993 con la Ley de Modernización.
Entonces, aquí el presidente dice, bueno, nosotros vamos a desarrollar esto para poder, dice, obtener y dar trabajo. Está mintiendo el presidente. El presidente, yo tengo una copia de la carta, le puedo hacer llegar, en la que él le pide que le vendan el 100% del Banco del Pacífico, que es un banco que valía 4.294 millones en el 2017 y el día 10 de febrero del 2020 le bajan la valoración a 619 millones. ¿Cómo es que quieren vender los bienes públicos? ¿Para qué un país que pierde los bienes públicos? Pierde fuentes permanentes de ingreso. Vayamos a la pregunta que le había planteado a manera de conclusión, doctor Delgado. Mire, no es el malo de la película una asamblea que no quiere darle las atribuciones al presidente para que él sea una especie de monarca a plazo fijo con poderes que no tiene ni el rey ni la reina de Inglaterra. Lo que pasa es, y yo debo decirlo, y con el comedimiento y con el azar, lamentablemente no le están diciendo la verdad al pueblo ecuatoriano. Hay medios de comunicación que ayudan que la gente sepa la verdad, pero la gran prensa del Ecuador, todo lo que le estoy diciendo no lo publicaron nunca. Los canales de televisión no publican nunca. Y quiero tener un antecedente histórico que vale la pena que usted recuerde. ¿A quién le entregaron los accionistas de OTC y CONEC la telefonía celular en el año 1993? Le entregaron a los dueños de los principales periódicos de Quito y Guayaquil y los canales de televisión de Quito y Guayaquil. Es decir, la privatización también les da una tajada a determinados personeros vinculados a los medios de comunicación. No respetan las leyes. Mire, una cosa tan escandalosa. El artículo 6 de la Ley Orgánica de Comunicación prohíbe entregar frecuencias de radio, de televisión, de medios de comunicación a ciudadanos extranjeros. Pero preguntemos cuántos tiene el fantasma Ángel González, que representa, entiendo, los intereses de Slim, y tiene decenas, y a los periodistas de provincias, incluso periodistas, entiendo que de Quito y Guayaquil, les dan un codazo de confianza. Aquí no mandan, perdóneme, no hay equidad, no hay justicia. Aquí han consagrado la injusticia y están esperando, supongo yo, que haya una reacción social igual o peor que la de Colombia. Esto es una cosa insoportable. No hay justicia. Los abogados se retiran de la profesión porque no pueden competir con los métodos que realmente se han venido imponiendo en el Ecuador. Y a todo nivel, pues, universidades silenciadas. ¿Qué pasa? ¿Cómo un país puede funcionar así, por favor? Gracias, doctor Delgado, por habernos acompañado. Esperemos próximamente tener un espacio más grande para poder profundizar en varios de los aspectos que usted nos ha señalado. Muchas gracias a usted, Gustavo. Un saludo. Declaraciones del doctor Diego Delgado Jara. Él fue también candidato a la presidencia de la República. Hoy es uno de los miembros activos del colectivo Ecuador Libre y Eterno. Muchas gracias.